Bienvenidos a esta isla donde el periodismo no está cercado, donde no se deforma la realidad por militantes de un lado y del otro. Por suerte, acá en Bravo, algo primitivo está surgiendo, una especie de grito o un ladrido. Pero cuidado, perro que ladra también puede morder. En la calle, donde las jaurías ya se están encontrando, o adentro, o sea, digamos, desde el canil. El legado del Papa Francisco. Dólar en caída. ¿Bajan también los precios? Caputo viaja a Washington para el primer examen del FMI. Fue primicia de Desde el Canil. Yuyito, afuera. Buenas tardes, nuevo programa de Desde el Canil. Empezamos con mucha información y de calidad, como siempre aquí en Bravo TV, de 18 a 19 horas. Lucena Bertoy, empezamos con vos. Bueno, finalmente la Corte declaró el duelo por la muerte del Papa Francisco, ¿es verdad? Sí. Así es, Fede. La Corte declaró el duelo por la muerte del Papa Francisco. Esto lo firmaron el presidente de la Corte, Horacio Rosati, y su vice, Carlos Rosenkrantz. ¿Por qué? Porque Ricardo Lorenzetti casualmente estaba en Roma, participando de actividades en el Vaticano. Él habló de este tema, si te parece lo escuchamos. Por supuesto. La misión de los operadores judiciales, abogados, jueces, fiscales, defensores, es trascendente y es crucial. El Poder Judicial es el último recurso disponible en el Estado para remediar las vulneraciones de derechos y preservar el equilibrio institucional y social. Ahora en breve vamos a escuchar a Ricardo Lorenzetti, una persona que en los últimos años estuvo muy cercana al Papa, ¿no? O intentó también crear puentes con el sumo pontífice. Sí, exactamente. Bueno, al igual que la gran mayoría de los integrantes del Poder Judicial, Lorenzetti era uno de los jueces que quería tener vínculo con el Papa. Siempre hay que ir a las oficinas de los jueces y de las juezas y fijarse si no tienen la foto con el Papa. Uno que tenía la foto, por ejemplo, era Ariel Lijo. Ah, mira. El candidato del gobierno de la Corte Suprema. También se anotó en la foto. Él tenía su foto con el Papa, o tenía una foto con el Papa. Pero el Papa siempre se metió en cuestiones vinculadas a la justicia. Recién lo escuchábamos en un mensaje que él le envió el año pasado a los jueces, diciéndoles que tenían un rol fundamental a la hora de asegurar derechos sociales. Esto lo dijo justamente cuando la motosierra de Milei estaba plenamente en marcha. ¿Y por qué decía esto? Bueno, les estaba hablando a los jueces que integran el Comité Panamericano de Jueces y Juezas, que creó un juez del que hemos hablado acá. El juez Roberto Andrés Gallardo, enemigo declarado de Patricia Bullrich, enemigo de Mauricio Macri, bueno, un hombre muy cercano a Jorge Bergoglio, a quien conoció en el año 2003 y desde entonces empezó a tener contacto muy periódico con el Papa y así se conformó este comité en el año 2019, que en el año 2023 creó también un instituto para investigar qué pasa con los derechos sociales, con el colonialismo y demás, que quedó en manos de ¿quién? De Eugenio Raúl Zaffaroni. Bueno, todo esto generó mucha polémica, pero daba Lucha. Cuenta... Sí. Tenemos para escuchar a Lorenzetti, ¿eh? Lo escuchamos. Sí, es una casualidad porque yo vine por razones académicas y también por algunas reuniones en el Vaticano, pero la verdad que ayer participé de la misa y tuve la oportunidad de escuchar las últimas palabras del Papa, ¿no? Realmente fue muy emotivo. Yo creo que es muy importante recordar y mantener el legado, porque fue un Papa que le habló siempre no solo a la cristiandad, sino a la humanidad. Yo tuve mucha relación con él por los temas ambientales. Bien. Así pasaba Ricardo Lorenzetti, Lucha.
Exactamente, Lorenzetti diciendo, tuve mucha relación con él por los temas ambientales, después también contaba que al Papa le interesaba todo lo vinculado a la inteligencia artificial y la justicia. De hecho, el último encuentro que habían hecho este grupo de jueces organizados a partir de Gallardo había sido sobre este tema. Muy bien, ahora vamos a seguir hablando del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio y de un episodio poco conocido, Franco Lindner, que fue cuando los K hackearon a Bergoglio. ¿Cuándo pasó esto? Mira, esto que te voy a contar es una exclusiva vintage o una primicia retro. Exactamente. Lo publiqué en un libro, nunca lo conté en un medio, va a ser la primera vez. Esto pasó en el año 2006, hay que rebobinar 19 años. 2006. Hoy los Kirchner, los K, lo aplauden, lo festejan a Bergoglio. Bueno, hubo una época en que no lo aplaudían, no era lo espiaban. Lo espiaban. Él era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, era el jefe de la iglesia argentina, y los Kirchner estaban, ustedes saben, en el poder. Néstor en esa época como presidente y Cristina ya avanzando como futura candidata a sucederlo. Esto fue una semana antes del 25 de mayo del 2006, una semana antes del Te Deum, de la homilía del Te Deum que todos los años daba el Papa y donde iba el presidente, la primera dama, la primera el jefe fila de gobierno ministros. también, bueno, ¿no? Una semana antes lo llaman a Bergoglio al teléfono de línea del episcopado, porque él no usaba celular, había que llamarlo al teléfono de línea. Al fijo. Sí, lo llama uno de los dos Fernández del gobierno, estaban Alberto y Aníbal. Ajá, la fuente que me lo cuenta, que es el padre Guillermo Marcó, que era el vocero, amigo, mano derecha del Papa. No quiere que diga cuál de los dos. Solo les voy a decir que Aníbal era el que habitualmente hablaba con Bergoglio y Alberto era el jefe de gabinete. Ajá. Pero uno de los dos Fernández era. Ustedes saquen sus conclusiones. Okay. Lo llama y le dice, el presidente no sabe si va a ir al Te Deum. ¿Por qué? Le dice Bergoglio. Porque está preocupado por algunas cosas que hay en su homilía, don Jorge. Ajá. ¿Cómo algunas cosas? ¿De dónde sacó la homilía? ¿Pero cómo sabía? Si la homilía yo la escribí hace unos días. Mire, solo le digo que el presidente va a ir, pero no quiere que usted sea injusto con él. Trátelo bien, por favor. Bueno. O sea, Entonces, ¿pero cómo sabía el gobierno de eso? Ahí vamos. Se pone a pensar Bergoglio y dice, yo la homilía la escribí hace un par de días, en la Remington, en la máquina de escribir, tenía las anotaciones en lapicera de Guillermo Marcó, acotaciones para hacer pequeñas correcciones, y bueno, ahí sí, María Luisa, la secretaria, la había pasado a la computadora en limpio hacía pocos días, 2 o 3 días. Sí. Y bueno, la computadora era la única manera en la que podían haber hackeado esa información, que tenía la homilía Néstor Kirchner una semana antes, cuando la repartía un día antes. Siempre, o sea, la única alternativa que tenía el gobierno era hackeando. Pero lo comprobaron, Fede, lo comprobaron. ¿Lo comprobaron? Contrataron una de esas empresas que hacen limpieza y seguridad de computadoras y teléfonos, sí. una pyme, ¿no? Una de las grandes. La contrató Guillermo Marcó. Estaba hackeada la computadora de Bergoglio y estaba hackeado el teléfono de línea por el que hablaba. ¿Nunca hicieron una denuncia judicial? No hicieron la denuncia. A partir de ahí sí tomaron algunos recaudos, muy divertidos, algunos me los contaba Guillermo Marcó, por ejemplo. A ver. Bueno, él ya tenía la sospecha desde antes, entonces cuando iba alguien a verlo ponía música funcional como para que no se escuchara. Mirá. Y después, cuando se dieron cuenta que el teléfono estaba hackeado, empezaron a ponerle sobrenombres a Cristina y a Néstor. Y yo, ¿qué sobrenombres les ponían? Sí. Nada muy original, me decía Marcó, lo mismo que usa la gente. Epa. Andá a saber. Ojo que le decían varias cosas. Le decían el pingüino, le decían el loco, no sé. Y también hacían otra cosa, mandaban saludos a la CIDE cada vez que terminaban. Mirá, o sea, que cuando conversaban, sabiendo que lo estaban escuchando, le mandaban saludos a la CIDE. Hay una leyenda urbana que Bergoglio nunca desmintió, incluso, que decía que alguna vez usó chaleco antibalas abajo de la sotana. ¿Tanto? Cuando le preguntaban por eso, Bergoglio se reía y decía, a veces no alcanza con la protección del Señor.
Ah, tremendo. Yo no, el chaleco de antibalas dudo que haya pasado, pero Sí, bueno, no Bergoglio creo. jugaba con la idea. Volvamos a la homilía. ¿Qué pasó después de esto? Claro, porque sí. Bueno, obviamente no cambió una coma, la endureció aún más, como para que no se supieran de qué iba a hablar. Los Kirchner fueron a la Catedral Metropolitana, cuando dio su homilía el 25 Fueron de mayo, finalmente. y los destrozó. Dijo cosas como rencor, confrontación, choque, ánimo vengativo, Epa. negocios ya, dijo, basta con la cultura de los negocios ya, persecución, resentimiento, toda una serie de cosas que obviamente iban dirigidas al corazón del kirchnerismo, al imagino la corazón cara del de los poder. Kirchner, ¿no? La cara era una palidez absoluta. Fue la última vez que fueron a una misa de Bergoglio. Así Claro. terminó eso. Claro, porque después de esa ocasión, Franco, vos desmentime, pero iban al interior del país para los Exactamente. 25 de mayo. Exactamente. Así que bueno, un dato, una primicia retro, como diría Franco Littner. Bueno, Natalia Bacareza, seguimos hablando del Papa Francisco, de Jorge Bergoglio, que dejó un legado, la verdad, que muy importante, no solo aquí en Argentina, sino a nivel mundial, más que nada porque hablaba y criticaba el modelo económico, ¿no? El capitalismo salvaje. Sí, hay muchos que ahora se ponen a revisar, ¿no? los discursos del Papa, pero esto no es actual, no es que hay que ir un par de meses atrás nada más. Si uno se pone a ver los discursos del Papa Francisco desde que asumió en el papado, es algo que vino repitiendo constantemente, esto Sí. de la justicia social, de combatir la pobreza, de que el rico tenía que darle al pobre, de que había que dejar de lado la ambición, de la igualdad. Digo, uno es por ahí, ¿no? Tal vez cuando piensa que tal vez su discurso tenía un lado político, pero en realidad, bueno, él decía que eso estaba escrito en el Evangelio, ¿no? en la Biblia, o sea que eso era lo que mandaba Jesús, que no era algo que él había inventado. Y bueno, y esto es un poco, ¿no?, de lo que se viene hablando por estas horas. Sí. El arzobispo García Cuerva, que es uno de los que lleva adelante esta palabra, o que llevó adelante esta palabra durante todos estos años en la ciudad de Buenos Aires. Ayer hizo una homilía, esta tarde también, y un poco del recuerdo del Papa Francisco quedó en sus palabras. Podemos escucharlo, lo que decía hace pocas horas nada más el arzobispo. Lo escuchamos. Se nos fue el Papa de los pobres, de los marginados, de los que nadie quiere, o en todo caso los que muchos excluyen. Ayer su última audiencia fue con el vicepresidente de Estados Unidos y él compartía una vez más su enorme preocupación por los migrantes. Un hombre que fue coherente desde el primero hasta el último día. Se nos fue. Ahí estaban las palabras de Jorge García Cuerva, Nati. No, esto, digo, me hizo pensar un poco que Francisco siempre fue igual, ¿no? Desde que empezó el papado, desde que fue cura hasta el día de hoy, ¿no? Esto de defender a los excluidos, a los que menos tienen, a los que sufren. Incluso también en algún momento se acercó a los jóvenes que pasaban por situaciones de adicciones, de conflictos de identidad sexual. Digo, había como una apertura leve, pero bueno, que marcaba esa diferencia con otras partes tal vez de la iglesia, ¿no? Y esto que mostraba, que casualmente, ¿no? Mostraba Cuerva diciendo que justamente lo había recibido a Biden, ¿no? Donde Estados Unidos está atravesando el conflicto de la inmigración, donde hay conflictos en otras partes del mundo, no solo por la inmigración, sino también por las guerras, y que el Papa siempre decía, ¿no?, que las guerras había que combatirlas con el diálogo, no con las armas. Mira, esto decía hace poco el Papa Francisco. Detrás de un conflicto hay una verdad, un reclamo justo o una locura. Entonces hay que resolver esa verdad, ese reclamo justo o esa chifladura. Pero siempre con el diálogo. No se puede resolver un conflicto a balazos, que es la manera destructiva de resolver el conflicto.
en momentos de tensión, esos 4 principios, creo que lo dije otra vez. La unidad es superior al conflicto, el todo es superior a la parte, la realidad es superior a la idea y el tiempo es superior al espacio. Los problemas humanos se resuelven con estos parámetros, con estos 4 parámetros, que no son negacionistas, sino te tiran para arriba. Y eso siempre ayuda. El Papa Francisco y siempre su mensaje de paz, Nati, ¿no? Sí, bueno, esto de solucionar los conflictos bélicos, ¿no? Las guerras. A través de la palabra. A través del diálogo, de la palabra. Y era lo que él también propuso, ¿no? En lo que tiene que ver con Medio Oriente, la guerra entre Rusia y Ucrania. Eso va a quedar por siempre cuando lo recordemos. Bueno, chicos, hoy se cumplen 40 años de un hito en la República Argentina, el 40 años del inicio del juicio a las juntas. Es muy importante recordarlo cada año porque se trata de un hecho muy relevante, porque se trató de la primera vez que un país justamente juzga a los responsables de una dictadura militar ante tribunales civiles, impulsado por el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín. Estamos en comunicación con Ricardo Gil Lavedra, uno de los 6 camaristas que llevó adelante este juicio. Ricardo, muy buenas tardes. Bueno, 40 años de un hito, ¿sí? Del inicio del juicio de las juntas. Lo primero que me sale preguntarte es lo complicado que debió ser, ¿no?, realizar este proceso, más que nada por las amenazas que tenía la incipiente democracia. Sí, buenas tardes. Bueno, era otro contexto histórico porque Argentina recién recuperaba la democracia y los autores de esos graves crímenes estaban en libertad y al mando de tropas, ¿no? Yo recuerdo que en uno de los testimonios el testigo dijo, bueno, me encontré con mi torturador en el subterráneo. Tremendo. Porque claro, estaban en absoluta libertad, ¿no? Y sin lugar a dudas, las Fuerzas Armadas, los militares en ese momento, no querían juicio. Querían distinciones u honores por haber derrotado al terrorismo. Con lo cual el malestar militar fue creciendo durante todos esos primeros años de democracia. A 40 años, Ricardo, del inicio de las juntas, ¿vos creés que se toma el verdadero valor a lo que hicieron ustedes, a lo que hizo el pueblo, básicamente? Bueno, a ver, me parece que no es un mérito exclusivamente nuestro, me parece que es un mérito colectivo. Esto fue una enorme decisión de gran audacia de Alfonsín, pero que también fue acompañada por otras circunstancias, el propio Congreso de la Nación, el informe de la CONADEP, y creo de que esto permitió de que la democracia se recuperara abrazada con el Estado de Derecho, abrazada al principio de no impunidad, que hasta el más poderoso tiene que responder de sus crímenes frente a la justicia. Y me da la sensación de que algunas de estas cuestiones permanecen incólumes hoy en día. El repudio a la violencia como forma o integrante de la actividad política, el principio de soberanía popular y el respeto a los derechos humanos, sin duda. Ricardo, muy buenas tardes. Los saluda Luciana Bertoya. Le quería preguntar qué rol tuvieron institucionalmente las Fuerzas Armadas con respecto al juicio, la CIDE, porque no solamente se trataba de presiones, sino de, bueno, proveerle algún tipo de auxilio, ¿no?, a los comandantes que están en el banquillo. A ver, las Fuerzas Armadas, una vez recuperada la democracia, bueno, los jefes de Estado Mayor, bueno, obviamente se subordinaban al poder civil, pero reclamaban la amnistía. Alfonsín tuvo que relevar a más de un jefe de Estado Mayor, obviamente porque pedían públicamente la amnistía, ¿no? Y tampoco me cabe ninguna duda de que cooperaron, obviamente, con las defensas. Eso tuvimos nosotros algunas evidencias. Bueno, una vez que vino el secretario a consultarlo al presidente, a Ardañán, porque había venido un suboficial de la Armada pidiendo llevar los expedientes para fotocopiar al Estado Mayor de la Marina. Y la contratación de esos estudios
que los asistieron a los excomandantes, por supuesto que fue financiada por fondos reservados de las Fuerzas Armadas, no tengo dudas de eso. Ricardo, ¿qué opinión le merece a aquellas personas que dicen que no hubo un plan sistemático criminal por parte de la última dictadura militar y que no hubo robo de bebés? Bueno, esto me parece que son cosas que tampoco pueden discutirse. Nadie puede discutir de que hubo una orden desde lo más alto del poder para secuestrar, torturar, para obtener información y obviamente violar mujeres, que creo que la violación también fue sistemática. Y desde ya, yo no sé si fue ordenado la apropiación de los bebés, pero que ha habido centenares de casos de apropiación de chicos, sin duda. Cuando uno da el poder de vida y de muerte, hay determinadas acciones que quedan comprendidas porque el que tiene el poder de la vida y la muerte, ¿cómo no va a robarle, por ejemplo, las pertenencias? Si puede matarlo, ¿cómo no la va a violar? Si puede hacer de la vida de esa persona secuestrada lo que quiere. Son consecuencias no ordenadas explícitamente, pero que en ese contexto quedan integradas. Ricardo, por último, sí, ¿considera que los crímenes cometidos por organizaciones guerrilleras representan un delito de lesa humanidad? Porque hay mucha discusión ahora en estos meses acerca de eso. Bueno, es un punto polémico, porque el punto es si es necesaria la intervención estatal o no para los delitos de lesa humanidad. Y es un punto que no ha quedado resuelto ni incluso tampoco en el derecho internacional. Hasta el presente la Corte Suprema ha dicho que no, de que siempre es necesaria la presencia del Estado, que los delitos de terrorismo como tales prescriben como los delitos comunes. Esa ha sido la doctrina hasta el presente, pero es un punto que se presta a polémica, ¿no? Claro. A 40 años del inicio del juicio a las juntas, Ricardo Gil Lavedra, le agradecemos mucho el contacto con Desde el Canil. No, al contrario. Muchas gracias. Así pasaba Ricardo Gil Lavedra, uno de los 6 camaristas que formaron parte del hito ya de la historia argentina, que es el juicio a las juntas. Bueno, Julián de Imperio, volviendo un poquito a la actualidad, a lo que dejó también, el impacto que dejó la muerte del Papa Francisco, Diputados postergó hasta la semana que viene la agenda parlamentaria, ¿es así? Exactamente, bueno, se está ahora dando una sesión especial en homenaje al Papa Francisco en Diputados y va a ser la única actividad que se va a hacer en toda la semana, no solamente en Diputados, sino en todo el Congreso. Después les voy a contar un poquito los planes de Victoria Villarroel en el Senado, pero ¿qué es lo que pasó? Había diputados que cuando se enteraron de la noticia empezaban a especular o analizar qué hacer esta semana con la agenda parlamentaria, porque realmente era una agenda muy política, con caliente, mucho contenido. ¿No? Sí, estaba por definirse todas las cuestiones con el caso Libra. Iba a haber una interpelación al jefe de gabinete Guillermo Francos y a otros funcionarios del Ejecutivo, pero finalmente hubo una reunión entre todos los jefes de los bloques en donde increíblemente hubo fumata blanca, podemos decirlo. Mirá, hubo acuerdo una vez. Exactamente, hubo acuerdo porque lo que terminó pasando es que Martín Menem llamó a una de las primeras personas con las que se comunicó, fue con Eduardo Valdés, el diputado de Unión por la Patria, que además sabemos había sido embajador ante el Vaticano, y para expresarle, digamos, su pésame, ahí Eduardo Valdés automáticamente le pide a Martín Menem hacer esta sesión especial que se está haciendo ahora, y en paralelo, en la reunión de los jefes de bloque, claro, lo que se estaba poniendo en juego de un lado y del otro era, la oposición decía, no sé si es el mejor momento para avanzar con esta cuestión de Libra cuando todas las miradas están puestas no solamente a nivel local, sino internacional, claro, en el Papa Francisco. Claro, exacto. Entonces, de alguna manera hubo un acuerdo, el oficialismo al revés. Había algunos sectores del gobierno que hasta especulaban con que no, mejor si lo vamos a postergar, lo postergamos solamente por 24 horas, mañana hacemos la interpelación, que salga todo medio express, que la foto no sea muy mediática. Finalmente hubo un acuerdo parlamentario entre todos los sectores, sumado
sumándose la Cámara de Diputados que preside Martín Menem a el duelo nacional por 7 días que decretó el Poder Ejecutivo para postergar todo una semana. La semana que viene entonces se retoma. Exacto, va a haber una foto de Guillermo Francos siendo interpelado. Ahora bien, ¿qué va a pasar con el resto de los funcionarios? Hasta ahora solamente confirman la presencia del ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, o sea, el ministro Caputo va a pegar el faltazo y también lo mismo va a hacer el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva. De paso zafan, ¿no? Bueno, ellos pueden rechazarlo o en todo caso pueden no ir. El único que está comprometido de verdad es Guillermo Francos, que puede tener un problema más serio, pero también por otro lado se tiene que terminar de constituir esa comisión investigadora de Libra, que Fede, la verdad, suena un poco incoherente. Es un papelón, Julián, es una vergüenza lo que pasa con la comisión. Los funcionarios que el gobierno pretendía que la oposición pretendía que vayan a declarar, ninguno va a dar sus respuestas y ninguno de los que van a asistir tienen nada que ver, porque ¿qué tiene que ver Francos con el caso Libras? ¿Que es el jefe de gabinete? Bueno, nada más que eso, porque en realidad los que estaban más involucrados, ninguno va a estar. Exactamente, parte del acuerdo para que finalmente hubiera sesión, hubiera quórum en esa famosa sesión en donde se aprueba la creación de la comisión investigadora, era sacar los nombres que más involucrados estaban. Estamos hablando de Javier y Karina Milei. Pero bueno, lo que también les quería decir era, digamos... Santiago Caputo. Santiago Caputo, bueno, Manuel Adorni, también estamos hablando que está en plena campaña, lo último que querían era que estuviera, digamos, en una foto siendo interpelado, la cara visible de la campaña de la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, es también un poco raro, ¿no?, que la comisión investigadora del caso Libra, que justamente lo que tiene que hacer es investigar al gobierno, el propio gobierno o los diputados de la Libertad Avanza pretendan ser los presidentes de esa comisión. Digamos, lo más coherente sería que dejen que la oposición se haga cargo de esa comisión. Como decíamos siempre... Pero si quieren investigar ellos mismos. Bueno, es un tema evidentemente tan sensible que la idea es presidir esa comisión para que después no haya ningún tipo para que no pase nada de actividad. Ahora, Juli, cortito, ¿Martín Menem va a ir con una comisión de diputados para el Vaticano? Bueno, es otro de los temas que se está viendo, Fede, porque, bueno, acá interviene un poco Casa Rosada, porque claro, hay muchos sectores, la idea es que el mensaje de unidad que dé la Cámara de Diputados sea vamos todos, de todos los partidos políticos, pero claro, ahí Casa Rosada tiene que también pensar, va a ir Javier Milei, quiénes son los diputados que van a ir, quiénes no, Martín Menem interviene ahí, así que se está terminando de definir ese proyecto. Ahora, que Milei viaje es una cosa, que hasta Jorge Macri viaje es otra cosa. Ahora, los diputados tienen que viajar sí o sí. Han viajado con el gasto, a Davos en algún claro, momento, con el gasto que representa, ¿no? Ya que se habla de casta y demás, bueno, podrían no viajar, aunque sé que es importante, pero debería viajar solamente el presidente. Bueno, y hablando de viajar, alumno Luis Caputo, lo llamaron, el bolillero del FMI allá en Estados Unidos, lo llama, así que va a viajar Eugenia Mucio, el ministro de Economía, hacia Estados Unidos. Sí, así es. Esta noche está viajando el ministro de Economía, Luis Caputo, con su comitiva, que es su equipo económico también, ¿no? José Luis Daza, el viceministro, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, la plana mayor, también ahí veíamos al titular del Banco Central, Santiago Bausili, la plana mayor del equipo económico, que se va a encontrar con la plana mayor del FMI. Viajan a las reuniones de primavera del FMI y del Banco Mundial. Es algo que se hace todos los años, justo con el lanzamiento del World Economic Outlook, que es el análisis que hace el FMI sobre la economía mundial, que salió hoy y que recortó la predicción de cuánto iba a crecer la economía mundial. Pero más relajado va a ir Caputo, ¿no? Va a ir más tranquilo ahora. Por dos motivos. Primero, porque está aplicando el esquema cambiario que el FMI quería que aplique. Claro, y segundo, porque en este documento, si bien se recortó la economía mundial, el crecimiento de la economía mundial del 3,3% al 2,8%, sobre todo por la posición arancelaria de Estados Unidos, que anunció Donald Trump a principios de abril, para Argentina se mantuvo el crecimiento del 5% para este año. Ajá. Es decir, que ya de por sí va con un respaldo de si aplicás nuestro programa, si usás el dinero que te dimos de buena manera, vas a poder crecer un 5%. O sea que puede llevar bronceador Luis Caputo y puede ir a la playa un ratito. Sí,
digamos, estaba relajado, ¿no? Ya con el acuerdo Totalmente, encima. que no le saquen una foto como Ay, la por última Dios. vez, ¿no? Por Claro. supuesto. Entonces sí, va a dar el primer examen. En realidad el primer examen formal es en junio, cuando venga una misión técnica del fondo a decir, estás cumpliendo con todo lo que prometiste, sobre todo con las metas y sobre todo con la meta de reservas. Hay una meta de reservas de crecer 4.000 millones de dólares, comprar, que no está comprando. Después No están comprando nada. No está comprando nada. Después vamos a hablar de qué está pasando con el dólar, pero lo cierto es que si hay algo que le va a tomar, o en algo le va a tomar el examen del FMI, es si está juntando la plata para en algún momento pagarnos y que el esquema que te dimos hasta las elecciones, porque en realidad todo lo que son reformas previsional, tributaria, de las tarifas y demás, las fechas que están en el Staff Report, que es la letra chica del FMI, arrancan en noviembre de 2025, después de que pase todo el proceso electoral. Claro, porque uno queda, viste, medio colgado de algunos conceptos económicos y acumulación de reservas, por ejemplo. Y lo que pide el FMI es básicamente juntar dólares para después pagarme. Si no tenés reserva, no me puedes pagar, básicamente. ¿O no, Eugenia? Sí, sobre todo había, antes de que se anuncie el acuerdo con el FMI, había un poco de discusión de qué es lo que le iba a dejar hacer el FMI con los dólares que le dio a Luis Toto Caputo. Ahora son 13.000 millones de dólares que tiene a disposición el gobierno para usar. Son de libre disponibilidad, pero también, por ejemplo, le pidió que el techo de la banda, de las bandas cambiarias que se aplican ahora, sea 1.400. El gobierno lo quería dejar en 1.200. Quería dejar el dólar barato el mayor tiempo que pueda. Y el FMI le pidió 1.400. Bueno, ahora está yendo a Washington con un dólar a 1.060 para el dólar mayorista, que es el que de verdad cuenta, más allá de 1.100, que es el que accedemos los minoristas. Y bueno, el FMI le va a decir, bueno, ¿cuándo lo llevas a 1.400? Claro, ¿no? Pero bueno, Caputo, relájate un poquito, llévate el bronceador, llévate alguna protección, alguna mallita y ahora que estás más relajado vas a ir un poquito a la playa. Espero que sí. Bueno, chicos, ahora vamos a un pequeño cortecito y enseguida volvemos con mucha más información aquí en Desde el Canil. Soy Casta, con la conducción de Carmela Bárbaro. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 por Bravo TV. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Más información en buenosaires.gov.ar/seguridad. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. Juan, tu entrega es notable. Manejás en los tiempos difíciles. Llegás a tiempo a todas. El equipo necesita un conductor, Juan. Esto es 1 a 1, Pablo. Hay que convocarlos a todos. Pensá en macro. Qué bien me caen los que viven como si nadie los estuviese mirando. La que no se queda en el fueguito. ¿Ves como si nadie te estuviese mirando? Confía en tu frescura. Topline. Seguí la línea de tu frescura. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño. Nada mejor que Harpic. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas.
Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Hay un sistema integral de seguridad cuidándote en la ciudad. Ante cualquier emergencia, denuncia al 911. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta. De lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Segundo bloque desde el Canil y empezamos hablando del presidente Javier Milei, porque tiene economistas preferidos, tiene mujeres del espectáculo, periodistas también preferidas, pero también tiene obispos preferidos. Luciana Bertoia. Tiene un obispo preferido y además te digo que en eso coinciden con Victoria Villarroel. Ah, mira, punto de contacto, un punto de acuerdo. Hay que llegar a la unión, a la reconciliación y a todos estos temas que nos gustan tanto. ¿Quién es el obispo favorito del presidente? Santiago Olivera, el obispo castrense, es decir, el obispo para las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, que fue designado durante el gobierno de Macri con acuerdo del Vaticano. Y fue elegido Santiago Olivera el domingo para dar el mensaje de Pascuas. Sí. Lo escuchamos. Celebramos la Pascua de Resurrección, coincide con nuestros hermanos mayores en la fe, con su Pesaj, es el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Cristo resucitó y da sentido a nuestra fe. Quiero enviarles un cordial saludo con la alegría que nos da justamente que Cristo venció con su muerte, nuestra muerte, y nos dio la vida para siempre. Bendiciones y felicidades. Lindo mensaje, tiene cara de buen tipo, ¿no, Luciana? Bueno, vos lo decís. Este señor Santiago Olivera, bueno, este mensaje de este señor Santiago Olivera fue replicado desde las cuentas oficiales del gobierno el domingo y generó algún tipo de controversia porque Olivera viene abogando por los represores que están presos y además es uno de los... Buen tipo. Nosotros hablábamos antes de la relación entre el Vaticano y los tribunales. Bueno, él es uno de los operadores en los tribunales. Ha tratado de llevar a algunos jueces, ha facilitado algunos encuentros. El año pasado organizó uno con Mariano Borinsky, María Eugenia Capuchetti y Daniel Petrone con el Papa. Así que, bueno, es una persona que juega fuerte. En el día de ayer lo entrevistaron de un programa. Escuchemos qué es lo que dijo y después te cuento cuál es el programa. Dale. Quiera Dios que la figura de Francisco nos una a todos los argentinos, ya que lamentablemente por nuestra manera de ser quizás vivimos distanciándonos o fragmentados o enfrentados, y es un lujo este hombre para la Iglesia, lo ha sido, y para el mundo sin duda un referente y un hombre verdaderamente importante de nuestra patria. Se llama Sí hay plata. Sí hay plata. Es una emisión en la cual participa Cecilia Pando, activista pro impunidad, y algunos de los jóvenes que veíamos ahí en el streaming tuvieron su momento de fama hace algunas semanas cuando salieron en un Falcon verde a
pintar murales que celebraban que las abuelas de Plaza de Mayo habían encontrado a un nuevo nieto. Estos son los de Falcon Verde. Estos son los del Falcon Verde. ¿Querés ver el video? Lo recordamos. Dale. Vamos a la pintura. Bueno, muchachos. Vamos. Che, Agus, ¿qué estás haciendo acá? Y estamos tapando las mentiras que se dijo durante el año. ¿Vamos a taparlo? Vamos a taparlo. Acá en la Libertad Avanza, San Isidro, venimos con el equipo a tapar la cagada que hicieron los zurdos. Trajimos la pintura, la juventud que miramos para adelante y no las mentiras del pasado. Así que, ¿vamos a cambiarnos? Vamos. Está la juventud, la Libertad Avanza. Los pibardos negacionistas sería, ¿no? Con esta gente se junta Olivera. Más que negar, reivindican, ¿no? Porque terminan ese video bajando el baúl del Falcon. No, están reivindicando el Falcon Verde, bajando el baúl donde se llaman a las personas secuestradas. Es bastante fuerte. Pero es bastante habitué de este programa. En marzo también estuvo Monseñor Olivera y ahí, bueno, dijo que entre los detenidos por secuestrar, torturar, violar, asesinar, desaparecer hay gente buena. Monseñor, una preguntita. Usted escribió como obispo castrense muchas cartas que salieron en el diario La Nación con respecto a la problemática de los militares que están ilegalmente detenidos por combatir al terrorismo. ¿Qué lo motivó a escribir esas cartas? Bueno, primero porque la historia tiene que ser contada toda la historia y no vista parcial. Y desde que yo soy obispo castrense y me fui metiendo y conociendo las realidades, me di cuenta y me sigo dando cuenta que hubo una gran injusticia, porque hay una mirada, primero, de demonizar a los militares en general. Siempre digo que hay algunos militares que no se portaron bien y eso hay que hacer justicia, pero no a hacer venganza, que es lo que me parece con muchos de ellos, al conocerlos, a visitarlos. Creo que hay gente muy valiosa y muy buena, que la historia hay que mirarla también en su tiempo y no sacarla de contexto. Entonces querer... O sea, que dice que los genocidas son militares que no se portaron bien. Algunos no se portarán bien, pero en su gran mayoría son gente buena y no hay que llevar adelante una política de venganza que, bueno, hace un ratito hablábamos que desde hace 40 años la Argentina juzga a los criminales de Estado. El obispo preferido de Javier Milei y Victoria Villarruel. Nada más que decir. Chicos, tenemos la constatación de que acá tenemos periodistas de calidad, de primera línea, Champions absoluta, porque Franco Litter lo había dicho hace tiempo ya. Dijo, me parece que Yuyito no va tanto por la Quinta de Olivos, no merodea esos terrenos. Fue primicia aquí desde el Canil. Yuyito está afuera de la vida del presidente, Franco Litter. Así es, yo te lo conté hace 2 semanas, dije, me parece que la frizó, la puso en el freezer, dame 2 semanas y yo te digo, a carnaval vos apretá el pomo. Ay, tremendo, Franco. ¿Qué es ahí lo tenemos, ahí está, lo vimos, ahí está un Franco, ahí está. Ustedes saben que Yuyito González, Amalia Yuyito González... No quería escuchar eso. Es como el metejón menemista de Milei, ¿no? Es como el metejón... Milei la veía en los años 90, ahí la chica del poder, ahí siempre se decía que cerca de Carlos Saúl. Sí. Y bueno, es el metejón menemista que hoy es su novia. Ajá. Pero, ojo, novia? Porque los metejones lo que tienen es que son pasajeros, ¿no? Cuentes. Tremendo, Franco, la primicia que viste. Un aplauso para Franco, por favor. Pero pará, ¿cuánto duró? ¿Un año? Mirá que tengo otras primicias como las de Skanska, casos de corrupción. No me etiqueten, pero bueno, con esto. Pero fue una primicia, digamos, que ayer fue... Bueno,
Sí, justo la ayer, noticia ¿no? ayer, Fíjate qué día eligió para blanquear el día en que todos estábamos hablando Mirando del al Papa. Vaticano, claro. Claro. ¿Lo tenemos el video? ¿Lo tenemos el video? Que hemos terminado nuestra relación con Javier Milei, he decidido terminarla, él también, esto es consensuado, estamos perfectamente bien, en perfectas condiciones de relación, pero hemos tomado esta decisión con dignidad, con entereza, con madurez y anunciarlo simplemente porque así como he compartido todo casi un año, también era justo y lógico que también anunciara esta ruptura. Está todo más que bien, no voy a dar ningún tipo de explicación, sé que me va a esperar 200 millones de micrófonos a la salida del programa, sepan que no tengo nada para decir más. Se me parte el corazón, Franco. No puedo. ¿Le rompieron el corazón? Eso dicen. Dice que fue Javi el que tomó la decisión. ¿En serio? Pero bueno, son cuestiones que son Se va menores. la segunda. Acá lo que sí, que está todo más que bien, pero taza a taza, cada uno a su casa. Claro. ¿no? Cada uno en su casa. Sí, sí. Las señales, ya las contábamos, ya estaban dando vueltas. Había señales como en el cumple de ella postea algo y no hay comentario ninguno en las redes de él. Sí, que fue raro eso, es un ¿no? tuitero, pero compulsivo, no comentó nada. Las visitas en lo que va del año, según los registros de Olivos, eran cero. Cero visitas de Yuyito González a Olivos. En realidad fue una vez que no la computaron, se les pasó. raro, cuando ¿no? fue con Roberto Piazza y el novio de Roberto Está la Piazza. foto. Está la foto. ¿Qué foto? Hay una foto que está Piazza la con de Piazza con Yuyito, Milei y y el la novio pareja. de Piazza, Y o la había- pareja. Ahí no la sé. recordé. Exacto, esa foto. Y había una señal más que es que ella se iba a mudar. Había dicho que se iba a mudar este año, en enero, a la Quinta de Olivos. Sí, ¿te a la acordás? casa de huéspedes. Estaba muy animada donde ella. vivía Fabiola, ¿te acordás? Sí, no sí, es un buen Qué antecedente. historia que tiene ese lugar. Ese lugar no es un buen antecedente. Ahí se iba a mudar Yuyito, nunca ocurrió la mudanza y bueno, ahora casa a casa, taza a taza, cada uno en su casa. Claro, y hay que ver por dónde me rodea Milei ahora, ¿no? ¿Sabes Porque- qué? Había un video premonitorio del 10 de diciembre del año pasado, que es el que enojó mucho a Karina Milei y a Javier. Lo tenemos. Lo tenemos. Déjame que te lo cuente un segundo. A ver. En el balcón de la Casa Rosada, festejando el primer año de me gobierno, acuerdo. se mete Yuyito, la desplaza a Karina se Lo tiene vamos que viendo, ir. ahí está en escena. Veámoslo. Es tremenda esa escena, ¿eh? Ahí está Milei, va a aparecer Karina, Franco. Ahí se cumplía un Sí. año del gobierno. Sí, ahí va a aparecer Karina. de Milei. Ahí está Karina. Ay, las Yuyito. rubias. Chau, Karina. Ah, la empujó, para mí la empujó. Hay que Hubo ver el un bar. empujón, Le Hay que ganó el verlo. lugar, le ganó el lugar. ¿Viste ese que entras a los codazos? Sí, sí. Así entró Yuyito. Pero da es la el jefe, impresión, chico, no podés correr al jefe No, así. Ese video, chicos, fue el principio del fin. Fue el principio del fin. Y el amor. Está visto que Karina no solo le echa a los funcionarios, le echa a las novias también. Sí. Porque a Fátima Todos. también la echó ella. Qué bárbaro. Salvo los perros, le faltan los perros que los La eche y ya tercera es está. la No, vencida. con eso no se puede Con meter. eso no se jode, no, bueno. Franco, la tercera es la vencida. Mirá que voy a esperar que traigas la primicia de cuál es la nueva novia de Milei. Hay un Me voy nombre a dando correr de vueltas. este poco de información para salir con mis temas. Hay un hombre dando vueltas. Natalia Bacareza, bueno, Sí, sigamos amor. hablando de Javier Milei, está preparando su viaje al Vaticano. Así es, el gobierno confirmó hoy que va a viajar el jueves a la noche. Estaban esperando la confirmación del protocolo desde el Vaticano, cuando iba a ser el entierro. Finalmente, esto va a suceder el día sábado. Mañana ya empiezan a exhibir, ¿no?, el féretro en la Basílica de San Pedro y después finalmente va a ser sepultado donde pidió el Papa Francisco, que esto es en la Basílica Santa María la Mayor, también muy cerca de ahí, y ahí es donde va a asistir el presidente Javier Milei, con una comitiva que dicen reducida, pero no sé si tanto. ¿Quiénes Porque irían? si van 6 ministros, te diría que Y ya son es un casi montón, la ¿eh? mayoría del gabinete. ¿Por qué van tantos? La Todos pregunta. quieren la foto en el Vaticano, no sé, te digo la verdad, hay una cuestión que decís, ¿para qué va la ministra de Claro, Seguridad? sale de nosotros la plata, ¿no? Patricia Bullrich, ¿no? ¿Por qué va Patricia Bullrich? Patricia Bullrich.
Pero a hay un Patricia protocolo antipiquete en Bullrich. el Vaticano. ¿Qué pasó? No sé, no sabemos Capaz bien. que sí, chicos, no nos enteramos. Después va el canciller, que se entiende, Gerardo Está bien, Weinstein, sí. porque es el canciller, obviamente. Va Sandra Petovelo, que es una de las ministras que había viajado al Vaticano en su momento. La ministra de Capital Humano también se suma a esta comitiva presidencial. Obviamente, infaltable, la hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, que viaja a todos lados con el presidente Milei. Nunca viajó solo al exterior. ¿No? Creo que en algún momento, alguna vez, se separaron en un viaje, pero después Poco siempre tiempo igual. viajaron juntos. ¿Quién más? Viaja, obviamente, el jefe de gabinete, Bueno, es Guillermo lógico, ¿no? Francos, que ellos tienen, hoy hablaba, ¿no?, con gente del entorno del jefe de gabinete, me decían que tenían un vínculo con el Papa Francisco porque ellos había sido su alumno en la Universidad de El Salvador y que hablaban asiduamente, incluso Francos los fue a visitar por lo menos 3 veces al Papa Francisco durante su papado, Nati, ¿no? ¿y Sí. sabés si hay gobernadores o intendentes que van a viajar? Por ¿O ahora todavía no hay nada confirmado? de eso, no hay nada de eso confirmado. ¿Y sabes quién se suma a la comitiva? ¿Quién? A ver, un perro. No, ¿Quién? A ver. Manuel Adorno. ¿En serio? Y Pero está de campaña, es Y vocero. bueno, y por eso necesita la foto en el Vaticano. Pero chicos, es un montón de plata. Me extraña que ningún medio de comunicación, estaría bueno hacerlo, lo digo abiertamente, ¿cuánto se gasta en cada viaje? Porque no sabemos, no se habla mucho El avión de es cuánto se uno, gasta. o sea, el avión es uno, ahí el gasto, Claro. van todos en el avión Y presidencial, después allá por no lo comen cual... mortadela y queso, me imagino. Pero después, bueno, hay que cubrir los gastos allá, Claro. el hotel, por eso, viáticos. Claro. Yo calculo, viajan el jueves a la noche, el funeral es el sábado, calculo que el domingo, el sábado a la noche ya van a estar volviendo, pero te sumo que no fue invitada a la comitiva la vicepresidenta Victoria Villarruel, que ayer se cortó sola y participó de una misa, ¿no? Una misa Fue a Flores. en Flores, así es, donde lamentablemente, bueno, fue abucheada cuando salió de la basílica. No sé si tenemos Sí. el video, ahí lo tenemos, ¿no? estamos viendo, Cómo la gritaban. exactamente. Hoy consultaba, ¿no?, al entorno de la vicepresidenta, que no tiene por ahora intenciones de viajar y que apenas escuchó los abucheos cuando iba camino a su auto. Hablando de Victoria Villarruel, Julián de Imperio, la vicepresidenta ordenó justamente duelo nacional en el Senado por 7 días. Bueno, recién te contaba, Fede, lo que estaba haciendo diputados, que de alguna manera bloqueaba un poco la agenda por una semana. Villarruel se tomó un tiempito más, ¿sí? Porque diputados lo definió ayer a última hora, esto con todos los jefes de bloque. Villarruel esperó al día de hoy para finalmente acoplarse a esta idea que viene del Ejecutivo con este duelo decretado por 7 días y dijo, bueno, también en el Senado no va a haber ningún tipo de actividad, por ahora tampoco un homenaje, lo que sí pensó la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, es en enviarle una carta de parte del cuerpo legislativo mostrando las condolencias al Vaticano, también obviamente lo mismo que se practicó en diputados de mantener izada la bandera a media asta, eso va a también durar estos 7 días de duelo. Y justamente recién Nati hablaba de los funcionarios que se van, que van a ir a Roma. Bueno, va a quedar a cargo otra vez más Victoria Villarruel del Poder Ejecutivo, pero afuera de la invitación, obviamente Claro. hace mucho tiempo muy distanciados y directamente sin participar de la agenda del presidente Juli, Victoria Villarruel. y a todo esto, la semana que viene los senadores van a pasar a cobrar finalmente los 9 millones de pesos en bruto o no. ¿Me das el pie, Fede, para contarte un poco lo que queda en pendiente? Porque todo esto que pasa Eso ahora... lo vienen postergando, digamos. Exacto, bueno, uno de esos temas es ese, es el de las dietas, aunque me animo a decirte, Fede, que la verdad me parece que no había ninguna voluntad de definir concretamente No. esto, sino Si que... pasa, pasa, ¿no? Claro, porque hay como una especie de síndrome de la manito de Lustó en el Senado. La mano a media asta, digamos. Claro, bueno, no quieren volver a repetir una imagen así, en donde se vea a los senadores votando, autovotándose Dando vergüenza, en va. 5 segundos, un aumento en ese momento era del 120%, cuando se veía la mano
del senador radical. Pero bueno, obviamente los senadores están de acuerdo en subirse las dietas porque hace mucho tiempo no lo hacen, se había decidido congelar, firmado justamente por Victoria Villarruel, se vencieron los plazos, automáticamente tenía que entrar un aumento ahora, y en vez de decir, o en vez de resolver los senadores lo que tienen que hacer, que es lo que les pide Villarruel, júntense o hagan una sesión y definan cuál tiene que ser el aumento, yo acá no intervengo. Finalmente lo que terminan haciendo es no hagamos nada, que se ejecute de hecho ese aumento, así nadie tiene que poner la cara. Ahora bien, también más allá de este tema tan polémico, hay otro tema muy importante que se iba a tocar esta semana y que en este caso al revés, porque recién hablábamos de Libra, que favorece un poco a la oposición porque no quería instalar un tema cuando se estaba hablando de otra cosa. Bueno, ahora el oficialismo es el que iba a esta semana tratar de votar ficha limpia y se va a pasar para la semana que viene, justamente por esta inactividad de toda una semana, en un momento en el que se acababa de conocer que 2 senadores del bloque por Santa Cruz decían que iban a votar a favor, y eso cambiaba un poco todo el esquema porque le daban los números, por lo menos lo que dice el oficialismo, para poder aprobar un proyecto que de Unión por la Patria dicen está hecho a medida para proscribir o impugnar una candidatura de Cristina Kirchner. Me quedo con el dato que recién dabas, los senadores ganando 9 millones de pesos en un país donde el ingreso promedio es de 700 lucas, 700.000 pesos. Y hablando justamente de esta variable de la economía, Eugenia Mucio, tenemos que hablar del dólar, ¿sí? Tenemos que hablar de que está en caída la divisa estadounidense. ¿Pueden bajar los precios o es una ilusión? Bueno, a ver, sí, tenemos un dólar hoy a 1.060 para el dólar mayorista, 1.110 para el dólar minorista. Es un precio más bajo del que veníamos manejando, tanto los minoristas como los mayoristas. Primero, a ver, hay que entender por qué está bajando el dólar. Primero es las expectativas de evaluación que frenaron. ¿Por qué? Porque hay 13.000 millones de dólares del FMI adelante de la mesa del Banco Central. Hay muchísimos dólares y eso baja la expectativa de una devaluación y aparte le da la sensación al mercado de que el Banco Central hoy tiene poder de fuego si decidiera intervenir fuera de las bandas. Si hay alguna corrida, digamos. Si hay alguna corrida, si decide intervenir fuera de las bandas o incluso también tiene como la potestad de comprar dólares. No está comprando dólares en este momento el Banco Central con la intención de sostener el tipo de cambio en un tipo de cambio barato. Veníamos de la semana pasada con un dólar a 1.200, con remarcaciones en algunos casos, en otros frenadas. Había algunas ahí alimenticias que habían subido 9%, 10%, 12%, que hay algunos supermercados que rechazaron esos aumentos, pero no hay que evadir esto que es los costos que siguen creciendo en dólares por fuera de las remarcaciones de precios de por sí. Ahora, de los proveedores en los supermercados, por ejemplo. ¿Esas remarcaciones de las cuales hablas se van a volver atrás? ¿Están volviendo atrás o quedaron ya? Bueno, eso es lo más difícil. ¿Por qué? Porque en este momento tenemos una economía con un dólar estabilizado, o más o menos estabilizado. Hay que ver después cómo se van a comportar las bandas, pero hoy está estabilizado, con salarios con bajo poder adquisitivo, con el consumo cayendo, 5,4 cayó en marzo según la consultora Sentia, y con, por ejemplo, un boom de importaciones. Tenemos un cuadrito ahí para ver, si lo podemos mostrar en pantalla. Este es un cuadrito de Misión Productiva, un grupo de economistas que justamente relevan los datos. El dato que me interesa que vean es el que dice bienes de consumo. En la columna de cantidad que dice 72,7% de aumento en marzo. Tremendo. Teniendo en cuenta, crecen más los bienes que los servicios, o sea, lo que consumimos habitualmente más que, por ejemplo, la luz y el gas y el agua. Están creciendo también los servicios, pero lo importante acá es que son bienes finales. Ajá, ¿qué quiere decir eso? Bienes finales que lo que hacen es decir, lo que te llega a la mesa de tu casa. Claro, también, lo que consumís habitualmente para comer, para subsistir. La PlayStation que compras desde el exterior por servicio courier, la maquinaria que traen las empresas desde afuera, que eso lo que hace, por ejemplo, es reemplazar ciertos procesos productivos. Entonces, estamos yendo hacia una economía que se desindustrializa porque importar empieza a ser más barato y empieza a ser más barato importar insumos y empieza a ser justamente más barato importar que producir y que agregar
valor agregado. Y esto va a desembocar en una crisis de empleo, porque cuando acá en la Argentina se importó o hubo boom de importaciones, siempre pegó en la industria nacional. Sí, bueno, de eso también están preocupados hoy en día todo lo que es la industria, justamente por el empleo, porque al mismo tiempo, si de repente, porque todo esto es, esta semana el dólar está tranquilo. Claro, está planchado. La semana que viene capaz que no lo está. Hay que ver cuáles son los factores que empiezan a presionar sobre el tipo de cambio, pero si de repente ocurre que salta el dólar al techo de la banda, al 1400 o oscila en el medio, va a haber quienes remarquen a ese precio y eso va a derivar también en una negociación salarial. Claro, exactamente, que está pisada. Claro, una negociación salarial frente a empresas que no quieren perder más márgenes de rentabilidad. ¿Por qué? Porque durante todo este tiempo, con el consumo deprimido, como te lo contaba recién, lo que estuvieron haciendo las empresas es resignar márgenes de rentabilidad para no trasladar a precios, porque el consumo está tan deprimido que la gente no compra. Entonces, ahora, si vuelve a haber algún tipo de círculo inflacionario de vuelta, les va a ser muy difícil trasladar a precios. Y ya les es difícil trasladar, por ejemplo, los costos energéticos y los costos productivos. Entonces, un consumo que está complicado y una economía que está en baja y parece que no va a repuntar, lamentablemente. Nos quedamos sin tiempo, chicos, lamentablemente. Eugenia, la seguimos el día de mañana. A vos te digo que te quedes en la continuidad informativa de Bravo TV. Ya llega Soy Casta y también te invito, obviamente, a que vuelvas mañana a las 6 de la tarde para seguir en Desde el Canil. Recordá que no somos leones, pero sí periodistas de raza y vamos a mostrar los colmillos. Muchas gracias.